creer lo que no es verdad. Y la otra es negarse a creer lo que sí es verdad. Repito una vez más. La una forma en la cual la familia es engañada es en creer lo que no es verdad, y la otra es negarse a creer lo que sí es verdad. Y lastimosamente, en muchas familias cristianas, estas dos formas están engañando a la familia. Estas dos formas de creer están dañando de una forma terrible a la familia. Amén. Y esto es porque muchas veces nosotros rehusamos creer las verdades de la palabra de Dios por creer las mentiras que hay en el mundo. Amén, hermanos. Pero la palabra de Dios es clara. Aunque nosotros estemos engañados, nuestro Dios no puede ser burlado. Acabamos de leer. Siempre la palabra de nuestro Dios prevalecerá por sobre los engaños del mundo y de Satanás. Así que en esta noche vamos a reflexionar por la palabra de Dios sobre estas grandes verdades, para que de esta manera las familias no estén engañadas en creer algo que no es así. Es esa la razón por la cual las familias hoy en día están tan fracturadas, la razón por la cual hoy en día, hermanos, hay tanta dificultad en las familias por creer las mentiras del mundo. Amén. Ahora, el engaño de creer, primer punto, el engaño de creer que podemos ser una familia cristiana sin congregarnos. Escuche bien, por favor, esto es muy importante. Muchas veces hemos pensado que nosotros somos familia cristiana, aunque no nos congreguemos, aunque no oremos, aunque no leamos la Biblia. Amén. En la actualidad muchas familias se llaman cristianas, pero su condición espiritual nos hace llegar a la conclusión de que de cristianos lastimosamente no tienen nada. Solamente el nombre de cristiano. Amén, hermanos. Solamente tienen el nombre de cristiano, pero de cristianos no tienen absolutamente nada. Y esto es lo que el Señor quiere hacernos ver en esta noche por medio de esta palabra que es verdad. ¿Cuántos dicen amén? En Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, por favor, alguien déme lectura. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Alguien déme lectura, por favor. 3:1. Rapidito. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vienes. De que vives. De que vives y estás muerto. Amén, gracias. Mire, la Biblia dice, el Señor dice, yo conozco tus obras. En otras palabras, yo conozco tu diario vivir. Yo conozco tu vida, ¿cómo está? Dice el Señor. Amén. Dices que vives, pero en realidad estás muerto, dice el Señor. Amén, hermanos. Muchas personas, muchos cristianos se engañan. Creen que ser cristiano es vivir de esta manera, es decir, soy cristiano pero no me congrego, soy cristiano pero no oro. Y muchas veces me he encontrado con personas así que a los tiempos los veo que no asisten a la iglesia, hacen tiempo que han dejado de asistir, y le digo, hermano, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos con el Señor? Yo muy bien, hermano, gracias a Dios todavía, pero no se congregan. Dicen ellos estar vivos, dicen ellos ser cristianos, pero en realidad solamente es el nombre de cristiano, pero de cristiano en realidad no hay nada. ¿Por qué motivo? Porque tenemos que comprender que ser cristiano significa reflejar a Cristo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ser cristiano, ser un hombre cristiano, una mujer cristiana, no es solamente pronunciarlo. No es solamente el título de cristiano, no, hermanos.
Dios quiere que nosotros le reflejemos a Él en nuestras vidas. Los discípulos del Señor en Antioquía por primera vez los llamaron cristianos. Y no los llamaron cristianos a ellos porque de pronto ellos dijeron, yo soy cristiano. No, hermano, le llamaron cristianos porque ellos vivían como Cristo, andaban como Cristo anduvo. Mire lo que dice en el libro de Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos capítulo 11, 26, hermano Joel, déme lectura, por favor. Gracias. Mire, a los discípulos se les llamaron cristianos, dice la Biblia, por primera vez, ¿en dónde? En Antioquía. Amén. Porque ellos vivían la vida como Cristo la vivió. Amén. Ellos oraban como Cristo oraba. Ellos se congregaban como Cristo se congregaba. Ellos predicaban la palabra de Dios como Cristo la predicaba. Ahora vamos a ver por la palabra de Dios, amén, que para ser cristianos tenemos que nosotros tener comunión con Él. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Para ser cristianos tenemos que nosotros tener comunión con Dios. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25, hermano Fernando, déme lectura, por favor. La Biblia dice, no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Mire, hermano, este es el cristianismo que el Señor quiere que todos nosotros, sus seguidores, nosotros vivamos. Que no dejemos de congregarnos. No podemos llamarnos ser cristianos sin congregarnos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Si la Biblia nos manda a no dejar de congregar, es porque, hermano, hay un gran peligro cuando el cristiano se deja de congregar. Y me estoy refiriendo mucho más a los cristianos ya bautizados. Amén, hermanos. ¿Ya? Entonces, otro punto muy importante también acerca de la oración, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Hermano, otra cosa muy importante en el cristiano es la oración. Estamos hablando de que un cristiano tiene que congregarse y también un cristiano tiene que orar. La Biblia dice, el Señor dice que debemos de orar en todo lugar levantando manos santas. En todas partes hay que orar, y el lugar fundamental para orar es en nuestro hogar o en nuestra casa. Amén, hermanos. Todo cristiano tiene que sacar un tiempo para orar en su casa, con su familia. La oración, hermano, es lo que mantiene a la persona viva espiritualmente, porque nos estamos relacionando con el Señor. ¿Lo dicen amén? Amén. Otro punto muy importante, leer la palabra de Dios. En Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. Estará en tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Otra de las cosas, hermano, que todo cristiano tenemos que hacer es leer la palabra. Dice el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Como cristianos, hermanos, tenemos que nosotros leer la Biblia. Amén. Da mucha pena, hermano, ver cristianos que no leen la Biblia, solamente la cogen para traerla aquí al culto, nada más aquí a la iglesia. Pero en la casa no la leen. Amén. Es más, hay muchos que dan hasta sus Biblias olvidadas aquí en la iglesia. Por ahí vi una Biblia, no sé de quién era. Aquí, por ahí está una Biblia. No sé de quién será. No leemos la Biblia. ¿Nos dicen amén? Todo cristiano tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios lo que da vida. La palabra de Dios es lo que nos ilumina. Por eso el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. La palabra de Dios nos da orientación, hermanos, en nuestra vida. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Pero tenemos que leer la Biblia. Todo cristiano, hermano, estamos hablando de los engaños.
Por eso la Biblia dice, no os engañéis. Hermano, no hay peor cosa que engañarse a sí mismo. Creer que como estoy viviendo de esa forma tibia, estoy bien y estoy agradando al Señor. Y todavía uno le pregunta a esa persona, ¿y cómo está? Muy bien, gracias al Señor, y en victoria todavía. Pero no se congrega. Se congrega de repente, no ora, no lee la Biblia, pero está en victoria. Eso es engañarse. Usted no debe de engañarse de esa manera. El cristianismo no es así, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos enseña puntos muy importantes, hermanos, de la vida, cómo debemos de vivirla en el camino del Señor. No podemos llamarnos cristianos si no hacemos lo que Dios nos manda en su palabra. Decimos amén. Otro de los engaños es creer que nuestros hijos e hijas van a cambiar de actitudes solamente cambiando en su entorno. Amén, hermanos. Muchos padres de familia cometemos el error de pensar que la rebeldía, las malas actitudes, las malas amistades y los vicios de nuestros hijos van a ser transformados solamente con cambiarlos de su entorno. Amén. De pronto pensamos nosotros que cambiándolos de colegio, y de pronto vemos allá que dice liceo cristiano. Ay, no, allá quienes enseñan, los maestros son cristianos, entonces lo voy a matricular allá. Amén, hermanos. No es así, mis queridos hermanos. ¿Lo dicen amén? El problema es que estamos olvidando dos verdades muy importantes que nos declara la palabra de Dios. Miren lo que dice Mateo, capítulo 23, versículo 25 al 26. A los fariseos. Amén. Y también podemos coger esa enseñanza para nosotros también. El Señor habla, nos da a entender de qué sirve limpiarlo de afuera. Miren, hermanos, ¿de qué serviría limpiar este vaso por fuera que esté limpiecito, brillosito, si por dentro está sucio, está lleno de lama, está de un color verdoso? ¿De qué serviría? ¿De qué serviría limpiar el plato por fuera si por dentro está sucio? Eso es lo que dice el Señor. Amén. Nosotros como padres no podemos dejar que otras personas disciplinen a nuestros hijos. No son las escuelas, no son los colegios, no son las universidades. Hermanos, nosotros somos los primeros que tenemos que involucrarnos en la crianza de nuestros hijos, en la corrección de nuestros hijos. ¿Nos dicen amén? Yo hablaba la semana pasada, hermanos, que es muy penoso ver tantas iglesias. En todas partes hay iglesias. Aquí no sé cuántas iglesias hay, pero aquí hay muchas iglesias. Casi en cada barrio hay una iglesia. ¿Y por qué motivo tenemos tanta delincuencia? No son los ancianitos que andan asaltando, no son los niños que andan asaltando. Lamentablemente son nuestros jóvenes los que causan tanto daño, tanta tristeza, tanto dolor a nuestra sociedad. ¿Y por qué motivo? Porque en el hogar los padres de familia no cumplimos con nuestra responsabilidad. Amén, hermanos. Hay la mayoría de los padres de familia que damos mal ejemplo a nuestros hijos. La mayoría de los padres de familia hacemos cosas que no debemos de hacer y nuestros hijos nos están observando nuestras malas actitudes que nosotros tenemos. Amén, hermanos. Hay padres que todavía mandan a sus hijos a comprar cerveza a la tienda. Hay padres que todavía mandan a sus hijos a comprar tabacos a la tienda. Esto no es correcto, esto no está bien. ¿Cuántos dicen amén? Queremos que nuestros hijos cambien. Ellos no van a cambiar mientras nosotros no cambiemos primeramente. Amén. Por eso el Señor dice: limpia lo que está adentro primeramente para que limpie lo de afuera. A veces los hijos ya no nos respetan a nosotros. Amén. Ya han perdido el respeto. Lo que nos tienen es miedo. Y hay una gran diferencia entre tener miedo y tener respeto. ¿Me hago entender? Yo como padre de familia preferiría que mis hijos me tuvieran respeto, no miedo.
Pero hay hijos que el respeto tiempo lo perdieron y le tienen miedo a sus padres. ¿Miedo por qué? Porque el padre actúa de una forma tan grosera con ellos. Y delante de ellos fingen algo que no son así. Delante de ellos no dicen malas palabras, pero cuando no están sus padres, escuche cómo ellos hablan. Amén. Cuando están frente a los padres, no fuman tabaco, pero cuando están lejos de sus padres, miren cómo fuman tabaco. Amén. Cuando están delante de sus padres, no toman trago, pero cuando están lejos de sus padres, miren cómo toman trago con sus compañeros. Amén. Entonces, hermanos, lo que hay que limpiar, ¿qué cosa es? Adentro, el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, los padres de familia, tenemos que trabajar en esta área con nuestros hijos. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad cuidar lo que más Dios ama, que es nuestra familia, que son nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no hace lo que tiene que hacer ahora, cuando puede hacerlo, cuando ellos están a su cargo, a su mando, no trabaja, no hace lo que tiene que hacer, va a ser muy difícil que lo haga cuando ellos ya sean adultos, cuando ellos ya salgan de casa. Va a ser, por no decirlo, hermano, imposible. Mira lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22. Mire, gracias, hermano. Instruye al niño. No dice instrúyelo al joven, al casado, no, es al niño. En la niñez, nosotros los padres tenemos que aprovechar ese tiempo más precioso de la niñez, de instruir a nuestros hijos en el camino. Y aun cuando él fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántos padres de familia hoy en día sufren? ¿Cuántas madres de familia hoy en día sufren? Lloran, hermanos. Amén. Ellos quisieran volver otra vez el tiempo, retroceder el tiempo para coger a sus hijos otra vez pequeños y no cometer los errores que han cometido toda su vida. Pero ya es demasiado tarde. Amén. Pero usted que ahora los tiene pequeños, que están todavía a su mano, a su cargo, es nuestro deber, nuestra responsabilidad, dice la Biblia, instruirlos en el camino del Señor. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos padres de familia están lamentando y están llorando, están llenos de tristeza de ver que sus hijos están pagando una condena en la cárcel? De ver que su hijo está herido en una silla de ruedas porque él por tomar malos caminos, lo hirieron y esa es la sentencia. En una silla de ruedas. Amén, hermanos. ¿Cuántas madres lloran a sus hijos que han muerto prematuramente, es decir, antes de tiempo, porque han dado en malos caminos por ahí y alguien lo mató? Amén, hermanos. Pero la Biblia, ¿qué dice? Instruye al niño. Usted no piense que las cosas se van a dar porque, bueno, el tiempo los va a corregir. No, es que ahora están pequeños. Cuando estén más grandes, pronto pueden entender, hermano. Eso es engañarse a sí mismo. Ese es el tema que estamos viendo, el engaño en la familia. Amén, hermanos. La Biblia no dice eso, que lo dejemos nomás, que el tiempo se encarga. No, hermano, la Biblia es clara y nos dice el Señor a cada padre de familia: instruye al niño en su camino y cuando él fuere viejo no se apartará. ¿Decimos amén? Cada uno de nosotros como padres tenemos la responsabilidad de confrontar a nuestros hijos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lastimosamente nosotros los padres hemos hecho de todo. Hemos golpeado a nuestros hijos, los hemos maltratado en palabras, los hemos insultado. Por último, han tomado malos caminos, los hemos llevado a centros de rehabilitación. Pero una cosa hay padres que no han hecho: llevarlos a los brazos de Jesucristo por medio del Evangelio. Amén, hermano. Los han llevado a todo, han hecho de todo, pero menos los han llevado a Cristo por medio del Evangelio. Amén, hermanos. Pero ¿cómo esos hijos van a llegar a Cristo por medio del Evangelio si los mismos padres no tienen un cambio de vida? No demuestran ser cristianos de verdad. No viven la vida cristiana como deben de vivirla. ¿Nos dicen amén? Amén. Si los hijos están mirando las malas actitudes, la mala conducta, el mal comportamiento de los padres, ¿cómo no se va a comportar mal esos hijos? Si los padres son los que están dando mal ejemplo y quieren que sus hijos cambien, ¿cómo van a cambiar? Eso es engañarse a sí mismo. No puede. Usted tiene que salir de ese engaño y ser realista. ¿Cuántos dicen amén? Otro punto muy importante: el engaño de creer
que podemos ser cristianos, pero viviendo como mundanos. Escucha, por favor. Esto es terrible. Soy cristiano, pero vivo como mundano. Soy cristiano y visto como mundano. Muchas familias cristianas lastimosamente están viviendo solamente un cristianismo de iglesia nada más. ¿Qué indica esto? Que solamente soy cristiano en la iglesia. Voy a la iglesia, en la iglesia soy cristiano. Hablo como cristiano. Abrazo a mis hijos como cristiano, los abrazo. Ya. Me voy saliendo de la iglesia, agarradito de la mano con mi esposa. No digo que eso está mal, está bien que lo hagamos. Pero el asunto es la hipocresía. Eso no debe de haber en el cristianismo. ¿Amén, hermanos? Yo no puedo actuar de esa manera solamente en la iglesia, y cuando yo no estoy en la iglesia, estoy en mi casa, maltrato a mi esposa. Amén. Soy grosero con mi esposa. Amén. Maltrato a mis hijos. Eso no es correcto. No puedo vivir siendo cristiano y vivir como mundano al mismo tiempo. No es lo correcto. Amén, hermanos. El Señor no quiere que vivamos de esa manera. Dios quiere que nosotros seamos transparentes, seamos reales, porque Él es real. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tenemos que ver el ejemplo de Lot. La Biblia habla de Lot, y vamos a leerlo mejor. En Génesis capítulo 13, versículo 11 al 13, estamos viendo el engaño en la familia, el engaño que las personas mismos se hacen. Amén. Diciendo que son cristianos, pero viven como mundanos. Eso es un engaño, eso es engañarse a sí mismo. Hermanos míos, escúchenme por favor. Es necesario dar a conocer estas verdades. ¿Cuántos dicen amén? Yo no puedo estar usted entreteniéndolo aquí con mensajes de pronto para que usted se esté riendo. No, hermanos. Nosotros venimos a este lugar a ser edificados, para ser mejores personas, mejores cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros no somos ciudadanos de este lugar, nuestra ciudadanía está en los cielos, y tenemos que vivir como personas del reino celestial. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es mi responsabilidad, hermanos, guiarlo de la mejor manera y hablar, confrontarlos con la palabra de Dios. Amén. Porque mi deseo, y mayormente el deseo de Dios, es que todos nosotros seamos salvos. Amén. Dios viene a preparar, a levantar una iglesia que no tenga ni mancha ni arruga. Y no podemos nosotros irnos al cielo llamándonos ser cristianos y al mismo tiempo siendo mundanos. No es correcto. Amén, hermano. No es correcto que esté con un pie en el cristianismo y con el otro pie en la mundanalidad. No es correcto. No es la voluntad de Dios. Lot, dice la Biblia, que se separó de Abraham. Lot era sobrino de Abraham. Se separó de Abraham por motivo de que sus ovejas habían crecido, habían aumentado mucho en ovejas, se enriquecieron mucho. De tal manera que ya no se abastecían, ya había problemas entre los pastores, los que cuidaban los borregos, con los pastores de Abraham. Entonces no querían tener problemas entre parientes, más bien decidieron separarse. Pero la Biblia dice que dice la Biblia, acabamos de leer, que él iba poco a poco su tienda moviendo, es decir, su casa. Su tienda la hacía aquí, más adelante, después otro tiempo la ponía más adelante, y poco a poco él se iba acercando hacia Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades las cuales tenían para ofrecerle mucho a Lot. Muchos bienes materiales, muchas riquezas, pero nada de lo espiritual, porque eran ciudades paganas. Amén. La gente de esas ciudades eran perversas, eran pervertidas. Eran personas que practicaban el homosexualismo y practicaban muchas cosas que desagradaron totalmente a Dios, y por eso el Señor decidió consumirlas por medio de fuego. Amén, hermanos.
Pero lo dice la Biblia que él poco a poco iba acercando su tienda hasta que llegó a Sodoma y entró a Sodoma ahora sí. Y la Biblia dice que las hijas de Lot en Sodoma se corrompieron. Usted sabe lo que vio la Biblia en la historia. La mujer de Lot se convirtió en estatua de sal cuando les tocó salir de ese lugar. ¿Qué podemos entender nosotros de esto, de esta historia, para aplicarla a nuestra vida en esta enseñanza que estamos recibiendo? Nosotros podemos entender que el apartarse de Dios o la mundanalidad en el cristiano, cuando se hace mundano, es un proceso. No se hace mundano de la noche a la mañana. Amén, hermano. Es un proceso donde va poco a poco, se va apartando, se va alejando, poco a poco ya deja de congregarse, viene de pronto, ha sido fiel en venir, pero después comienza a faltar un día, después 2 días, después 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ya no lee la Biblia, ya no ora, hermano, hasta que prácticamente se apartó del Señor y se volvió una persona tibia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16, vamos a leer. Es espiritual. Esto indica que una persona siendo cristiano, estando caliente en el Señor, en el Espíritu Santo de Dios, ferviente en las cosas de Dios, él poco a poco se fue enfriando, se fue apartando hasta que se puso tibio. Hermano, una persona tibia es muy difícil. Amén. Hay personas que están mal, pero cuando uno les va a reprender, les hace ver que eso no está correcto, hermanos, se molestan. Amén. Ellos creen que como están viviendo, están bien y no necesitan que nadie les amoneste. Es decir, se engañan a sí mismos. No así aquel que no conoce la palabra de Dios, es una persona sensible, escucha la palabra, la recibe en su corazón y la comienza a obedecer. Pero el tibio no es así. El tibio se molesta, se ensoberbece. Amén, hermanos. Eso es engañarse a sí mismo. Y el Señor habla de la tibieza, por cuanto no eres ni caliente, y ¿qué más dice? Ni frío. Te vomitaré de mi boca. Amén. La palabra de Dios nos declara que los hijos de Dios no deben de ser amigos del mundo. ¿No te dicen amén? Santiago capítulo 4, versículo 4 dice claramente que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Léalo por favor, Santiago 4:4. La amistad del mundo. Un cristiano lavado por la sangre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. No puede, hermano. No debe, no conviene hacerse amigo del mundo. ¿Por qué motivo la Biblia dice: el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios? Hay cristianos que todavía están en la iglesia, pero se pegan sus tragos todavía. Me estoy refiriendo ya a la gente bautizada, no así los hermanos que no son bautizados todavía, porque están en un proceso de aprendizaje. Amén, hermanos. Pero es necesario predicar la palabra, porque la palabra es para todos. Amén, hermanos. Pero sí, estoy refiriendo a los hermanos ya bautizados. Tal vez en esta iglesia no hay, pero en otros lugares hay gente ya bautizado, el hermanito, pero se pega sus tragos por allá. Ya bautizado y es cristiano, entre comillas, pero se fuma su tabaco todavía por allá. Amén, hermanos. Es bautizada la jovencita. ¿Y sabe qué dicen muchos padres? Mira, si vas a la iglesia, te vistes de otra manera. Si no te quiero que vayas a la iglesia. Y la chica deja la minifalda y se pone las faldas largas. Pero cuando viene a la iglesia, amén, hermano. Cuando ya sale de la iglesia, ahora sí, se pone otra vez la minifalda. Eso no es engañarse a sí mismo, hermano. Y ya bautizados. Amén, hermanos. El esposo de pronto, de lo que se amaneció borracho por ahí, viene a la iglesia. Pues repito, aquí no he visto eso. Estas cosas hay. Amén, hermano. Aquí no he visto, pero estas cosas en otros lugares hay. Amén. Que el hermanito se pegó su borrachera por allá,
Pero como es culto y bueno, para acompañar a la familia y todo, y para que lo vean, casa acto de presencia en la iglesia, se viene con las gafas oscuras. Para que no le vean lo rojo de los ojos. Ay, masticando chicle. Masticando chicle para que no le salga mal olor atrás. Así hay. Así hay personas que viven el cristianismo. Esto es un engaño. Amén, hermanos. El cristianismo no es así. El cristianismo tenemos que nosotros vivir como Cristo vivió. ¿Cuánto dicen amén? Y por último, hermanos, el engaño de creer que siempre tendremos tiempo, que siempre tendremos un mañana. ¿Cuántas familias vivimos engañados pensando que siempre habrá tiempo para todo? Que siempre habrá un mañana para hacer lo que no pudimos hacer o no quisimos hacer hoy. Pensamos que mañana habrá tiempo para visitar a nuestros padres, ¿verdad? Hoy no, otro día, el otro año, el otro fin de año voy, ahora no. Pensamos que va a haber tiempo para reconciliarse con la esposa. No, hoy día no me reconcilio. Ni hoy, ni mañana, ni esta semana. Estoy muy molesto y sigo molesto y pensamos que más después voy a tener tiempo. De pronto la muerte puede sorprender. ¿Lo dicen amén? Por eso tenemos que arreglar las cosas a tiempo. Amén. Mire lo que dice en la Biblia, Santiago 4. Yo estoy por terminar, hermanos. Santiago 4, 13 al 14. En vida no sabemos qué pase mañana. Es por eso que nosotros tenemos que, hermanos, aprovechar el tiempo. Lo que podemos hacerlo mañana, hagámoslo mejor hoy. Amén. Hoy reconcíliese con su esposa. Esposa, hoy reconcíliese con su esposo. Hijos, hoy reconcíliese con sus padres. No vivamos, no esperemos para el mañana, para más después. Hoy reconcíliese con el Señor. Hoy entregue su vida a Cristo. No espere mañana, no sabemos qué pueda pasar el día de mañana. ¿Todos dicen amén? No nos engañemos pensando que vamos a tener de pronto todo este año de vida. No sabemos. Amén, hermanos. La Biblia dice que los días del hombre son como la neblina. Hoy está la neblina, de pronto desaparece. Que son como la flor del campo. Hoy está la flor tan bonita, de pronto sale el sol con sus rayos tan incandescentes. Hermano, la flor se seca y se cae y se pierde su hermosura. La vida es muy hermosa, hermanos, pero así como es hermosa, a cualquier momento se nos puede ir. Amén, hermano. La vida es muy linda, por eso muchas personas cuando están con algún problema de salud, ellos, hermanos, venden lo que pueden vender, empeñan lo que pueden empeñar para de esta manera costear sus gastos médicos, para que de esta forma esto le pueda